La lengua es un sistema independiente que se basa en reglas y códigos idóneos, algo que es reglamentario en su uso, tanto en la escritura como en la conversación. Por ello, el lingüista se fundamenta en el conocimiento intuitivo que posee sobre su propia lengua sin contrastarlo con el uso real de los hablantes. La traducción se ha nutrido de ello con el fin de solucionar necesidades o problemas concretos que plantea el funcionamiento del sistema. A continuación abordamos la contribución de la lingüística de la lengua en la traducción. Para explicar el funcionamiento de las lenguas, Saussure, el padre de la lingüística y del estructuralismo, estableció los conceptos opuestos de lengua y habla. Esta oposición constituye una de las mayores contribuciones a la lingüística actual. De estos conceptos, la lengua es considerada por el estructuralismo como esencial porque constituye un sistema de signos que expresan ideas. Además, contiene las reglas que permiten su combinación. Asimismo, la lengua es común para todos los hablantes que conforman un grupo lingüístico determinado. Por el contrario, el habla es considerada como secundario, ya que está al margen de la investigación del lingüista, porque se entiende que, a diferencia de la lengua, depende de un acto individual de voluntad y de inteligencia sujeto a tantas diferencias como hablantes tenga una comunidad, y por ende, hacen imposible su sistematización. De esta manera, el estructuralismo tiene como único objeto el estudio del sistema de la lengua. Después de la teoría de Saussure, el lingüista norteamericano Noam Chomsky, fundador del generativismo, da forma a los conceptos de competencia, que es el conocimiento que permite al ser humano construir y entender oraciones, y actuación, que muestra todas las posibilidades exactas o inexactas, correctas o no, de construir frases. De esta forma reitera de manera análoga los conceptos de lengua y el habla de Saussure. En tal sentido, los generativistas, al igual que los estructuralistas, continúan centrando su atención en la lengua, que es el sistema en sí misma, y no en el uso de un hablante real. La competencia de Chomsky de corresponder con la lengua de Saussure y la actuación identificada con el habla lo definen como el conjunto de reglas o principios interiorizados por un hablante oyente ideal, que le permite generar y comprender un número infinito de oraciones. Cabe señalar que el estructuralismo y el generativismo son dos de las disciplinas fundamentales de la lingüística de la lengua. A pesar del desinterés que la traductología ha manifestado por ellas, estas disciplinas lingüísticas proporcionan la fundamentación necesaria para comprender los aspectos básicos de la traslación. Por ejemplo, analicemos la oración en inglés. Tomorrow will be Friday. Ahora traducimos desde el punto de vista de la competencia de Chomsky y la lengua de Saussure. Y nos resulta mañana será viernes. Luego lo traducimos en función de la actuación de Chomsky y el habla de Saussure. Y nos resulta mañana es viernes. Notamos una diferencia de tiempos en el verbo copulativo. Eso significa que se ha aplicado una traslación, y esto se emplea al cambiar unos tiempos por otros en la oración gramatical. Concluimos entonces que la primera traducción está en función de lo idóneo y reglamentario de la lengua, mientras que en el segundo está en función de nuestra manera de hablar, que es lo más genérico en la mayoría de grupos lingüísticos. Esto es así porque para entender el proceso de traducción que se desarrolla en la esfera del habla, es decir, en la del uso real del sistema en situaciones concretas, resulta imprescindible partir de la oposición teórica establecida tanto por el estructuralismo como por el generativismo entre los dos planos constituyentes del lenguaje, la lengua y el habla. Por todo ello, no se puede comprender el proceso de la traducción sin reflexionar sobre conceptos tales como la lengua y el habla, la competencia y la actuación, y la norma lingüística. Eugenio Cosseriu, lingüista rumano y heredero del estructuralismo, estableció la noción de norma lingüística. En sus estudios, la norma lingüística es un conjunto de normas que determina el uso correcto de nuestra lengua. Estas normas pueden variar según la utilización de la lengua de las propias personas. Cabe mencionar que, si no existiese ese conjunto de normas y que cada hablante emplee sistemáticamente opciones diferentes de la comunicación, resultaría difícil y por consecuencia imposible.
La norma lingüística comprende una serie de rasgos gramaticales o de reglas de uso de la gramática, que se entienden como el empleo correcto de una lengua determinada. Esta norma también se considera como el conjunto de las obligaciones impuestas en una sociedad determinada por su realización efectiva en el campo de rasgos no distintivos y las variantes contextuales. Tengamos en cuenta que aun dentro de una misma ciudad o comunidad, la lengua, ese ente vivo que cambia de acuerdo con cada uno de sus hablantes y con el paso del tiempo, está en función de las sociedades. Estas reglas y nuevas palabras se adaptan conforme a diferentes circunstancias. Por ejemplo, en la situación que vivimos actualmente, nos hemos acostumbrado a escuchar y hablar estas palabras como pandemia, cuarentena, covidiotas, vacunatón, ya que se han desarrollado y se van usando conforme la situación lo merite. Esto quiere decir que la norma lingüística se ha adaptado en función de la época en que vivimos. Los siguientes términos como googlear, bloguear, spamear y tuitear se ejecutan en función de los usuarios actuales en el campo de las redes sociales. Los usos, costumbres y nuevas palabras también surgen o se adecúan de acuerdo al grado de actualización en el campo tecnológico, como formatear, escanear, craquear o resetear. Y todo ello ya es parte de una necesidad. Tenemos un ejemplo en el campo de la traducción. Googling is a practical activity, y mostramos sus posibles traducciones. En la primera traducción se observa que la palabra googling, que a pesar que es de la época reciente, al igual que necesaria para la comunicación y un viable préstamo para el español, no es comúnmente usada. Mientras que en la segunda traducción, este es un híbrido entre Google y el sufijo ar para definirlo como verbo infinitivo. Este término es oficial, dado que se masifica su uso y puede realizarse la conjugación en español. Este término se encuentra registrado en la Real Academia Española. En el campo de la ocupación u oficios, algunos términos relacionados con ellos determinan nuestra forma de hablar. Es decir, una dentista no va a hablar igual que un campesino, ni siquiera como lo haría igual a un peluquero, ni mucho menos hacia un abogado. Cada uno de nosotros tiene un vocabulario diferente y está adaptado al entorno de la profesión. Para ilustrarlo mejor, tenemos el siguiente ejemplo. Bullying is a serious concern in many schools. Y mostramos sus posibles traducciones. En la primera traducción se nota que se ha formado un préstamo de manera literal con su término original en inglés, ya que es uso de la época en el campo escrito y oral, y se ha convertido en el habla común de muchos países en Latinoamérica. Sin embargo, en la segunda traducción, este término tuvo la necesidad de ser definida con este sustantivo para fines pedagógicos y psicológicos. Este término merece la traducción completa, ya que es necesario en el campo profesional. Las variables lingüísticas también cambian en función del crecimiento del individuo y la influencia familiar, amical, formativa, etc. A tal punto que el diálogo entre niños, jóvenes, adultos y ancianos, dentro de un entorno familiar, no llegan a entenderse, siempre y cuando tengan que explicarlo detalladamente entre sus miembros. Por lo tanto, estas normas varían según la edad. Ahora observemos esta oración con detenimiento y observemos algunas anomalías en su estructura sintáctica. La parte incorrecta de esta norma lingüística yace en las palabras en inglés que tomamos y las fusionamos como si fuesen palabras en español. De esta manera, el uso deliberado de esta oración ya no se vuelve correcta, porque nosotros estamos ejecutando una invención de las palabras, una imposición sin ningún propósito sustentable, y a nuestra conveniencia. Existen, sin embargo, diversas variedades de la lengua y todas son lingüísticamente válidas, pero no con la misma aceptación social. Cada individuo emplea diferentes códigos de comunicación cuyo vocabulario y estructuras limitan o amplían su capacidad comunicativa, es decir, permiten su comunicación, pero no de la misma forma. Las convenciones sociales propician su uso y forma, y eso lo vemos plasmados en los diccionarios, periódicos, revistas, televisión y páginas web, y son influenciados en la manera de hablar que por costumbre usamos a esta variedad estándar. Tomemos en cuenta que el conocer la manera correcta nos exhorta a usarla, enseñarla y compartirla, pero no nos da la autoridad de corregir a todas las personas, sobre todo aquellas que no tuvieron acceso a la formación académica y cuya vida ha estado siempre rodeada de esa forma lingüística en particular.
Todas estas características dan como resultado el estudio de la lingüística de la lengua, que es parte primordial para la ejecución de factores lingüísticos en la traducción. Si este video te ha sido útil, agradezco tu aprobación al marcar manito arriba y también suscribiéndote a este canal al marcar la campanita para notificarte y brindarte más videos. También agradezco que compartas este video y me brindes tus opiniones o alguna petición de algún tema que necesites para más información a profundidad. Un saludo y muchas gracias.